Hola amigos que nos ven a través de la plataforma de YouTube, específicamente del canal de Garden. Mi nombre es Rosario López Enrique y bueno, el objetivo de este video, como dice el título, es dar a conocer la historia de la educación. Este video es parte de un proyecto de capacitación para que tú sepas armar y suministrar un modelo educativo, curso dedicado a pedagogos o a psicólogos educativos, específicamente a los compañeros de clase. Así que, hola compañeros de clase. Bueno, no vamos a meternos en más detalles. Si ustedes quieren saber Garden, aquí les dejo un video sobre que les explico qué es el Centro de Capacitación Educativa Garden, en qué modelo trabajamos, cómo operamos. Así que pues, pasen a verlo, ¿no? Después de ver este video. Y bueno, empecemos a hablar sobre por qué es importante saber la historia de la educación. Cierto día me encontré con una palabrita de quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y tiene cierta verdad esa frase, porque imaginemos que ustedes son pedagogos revolucionarios, o sea, ustedes quieren cambiar el sistema educativo en absoluto, ¿no? Porque tienen buenas ideas, que eso lo puedes hacer tú, ¿no? Por eso estás viendo este video. Pues piénsalo, piensa en el sistema educativo que crió a nuestros presidentes de ahora. Piensa cómo los educaron, piensa cómo suministraron o cómo los trató el modelo que utilizaban en su escuela. Ahora piensen lo que ustedes pueden hacer con todas estas habilidades, con todo este conocimiento, si son maestros. Así que, pues, digo, solo háganse la idea. Así que empecemos, ¿no? Empecemos con nuestro curso de cómo armar un modelo educativo. Bueno, empecemos con definir dos conceptos claves, que es educar y enseñar, que a la vez se utilizan como sinónimos, pero tienen diferencias. Educar, según la RAE, proviene del término educare, que hace sentido a dirigir, encaminar o adoctrinar. Y enseñar proviene del latín insignare, que significa instruir con reglas. Podemos encontrar sinónimos de estos, de educar especialmente, como desarrollar, perfeccionar, afinar o enseñar. Así que más o menos, ¿no? Enseñar se utiliza a veces como sinónimo de educar. Y podemos encontrar sinónimos como desarrollar, perfeccionar, afinar y enseñar. Muy bien. Ahora pensemos cuál es la relación entre estos dos términos, entre educar y enseñar, o entre sus sinónimos, ¿no? Y podemos llegar a una preposición, que educar sirve para enseñar. La manera en la que tú vas a enseñar va a ser de una manera dirigida, o sea que vas a dar tu enseñanza en forma de educación, ¿no? De una forma dirigida, de una forma para desarrollar, para perfeccionar. Muy bien. Aquí de esta preposición ya podemos distinguir tres elementos, que es el que educa, que es quien enseña, lo que se enseña y el que aprende. Pero existe otro elemento de este fenómeno educativo, aparte del que educa, de lo que se va a enseñar y del que va a recibir la educación, que es el lugar en el que se va a enseñar. Nosotros formalmente ya lo conocemos como escuela. Pero bueno, entonces podemos concluir que la educación es la enseñanza de alguna materia o habilidad que se imparte en algún sitio. Muy bien, vamos a pasar también. Vamos a preguntarnos ahora cómo se ha tratado este elemento de esos cuatro elementos de la educación a lo largo de la historia. Y podemos resumirlo en una representación gráfica de una línea de tiempo que se va a dividir en 6 periodos, que es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la ilustración y la edad contemporánea, que fue donde ya conocemos, ¿no? Donde se formalizó la educación que ya conocemos. Pero bien, conocemos que en la prehistoria no se enseñaba en una escuela, pero obviamente las personas para sobrevivir tuvieron que aprender a cazar, aprender a utilizar el fuego,
aprender a convivir, porque esto les garantizaba, ¿no? que aprendieran. Así que podemos decir que se aprendía por imitación, por tradición o por la misma cultura, ¿no? Y bueno, podemos destacar aquí que no se habla de una educación intencional, sino de una educación por imitación, con el objetivo de sobrevivir, o sea, de adaptarse. También podemos pasar ya a la Edad Antigua, hace 2600 años antes de Cristo, donde ya se habla de una manera intencional de educar. Por mencionar algún lugar en el que es Egipto, que dice que ahí ya se impartían conocimientos de agricultura, de astronomía, de matemáticas, de sistema de irrigación, y obviamente era solamente para los de clase alta, no para los esclavos, que sí eran llamados esclavos, y ya en la Edad Media eran soberanos, eran siervos, pero bueno. Entonces, ¿no? Ya tenemos que aprendían todo esto, considerando que la agricultura es algo que varias culturas han desarrollado, así que ahí el aprendizaje por imitación, ¿no? Por adaptación, por sobrevivir. Pero bueno, en la Edad Antigua ya se puede destacar un lugar en donde enseñan, que se podría ser en un templo. Los que eran de clase alta, los que eran de clase media, pues en otro lugar. Y bueno, también tenemos a Roma, donde alfabetizaban, donde les enseñaban a escribir, donde les enseñaban gramática, donde les enseñaban música, matemáticas, astronomía, retórica, poesía, filosofía, educación física. Sí eran de clase alta, pues si eran esclavos no era necesario que estudiaran, porque pues, iban a servir al rey, no solo iban a obedecer. Y en verdad era así. En verdad era así. También tenemos la Edad Media, ya para pasar a la tercera etapa, que podemos considerar desde el siglo I hasta el siglo XV. Ahí se habla ya de escuelas cristianas, consideramos que en el siglo I es donde nació Cristo, donde se daba el estudio en los monasterios, donde se daba la palabra de Dios, había el aprendizaje de textos sagrados, recordemos que hacían movimientos, y así aprendían por repetición. Es una estrategia muy buena, aprenden también oraciones. Existían los castigos físicos y pues, el castigo peor que puede tocar la excomulgación, ¿no? Fuera de la Iglesia Católica. Muy mal si eras católico. También ya en los monasterios ya se consideraban los 4 elementos de la educación: el que aprende, el que enseña, en dónde se enseña y qué se enseña, ¿no? Ya se trataban estos 4 temas. Desde la Edad Antigua se tratan estos 4 elementos. En la prehistoria es donde no se trata, menos uno, que es de dónde se da ese fenómeno educativo. Y bueno, aquí ya podemos mencionar a un primer autor, que es Beda el Venerable, ahí por el siglo VII. Él ya utilizaba conceptos que se pueden utilizar ahorita en la educación, como el concepto de sistematizar. Él hablaba de que se debía sistematizar la disciplina del saber, y él propuso un orden: escribir correctamente, pronunciar correctamente, adornar las palabras, aprender aritmética, música, astronomía, y obviamente estamos todavía en la Edad Media, a interpretar las escrituras sagradas. Así que del Venerable, gracias por darnos el concepto de sistematizar o de ordenar las materias, ¿no? En un orden jerárquico de aprendizaje. O sea, ya tenía una noción de cómo iba este proceso de la educación. Bueno, y podemos pasar a la Edad Moderna, del siglo XVI al siglo XVIII. Dice que en ese tiempo, en la Edad Moderna, ya se pensaban utopías sociales y también utopías educativas. Dice que había críticas por parte de la filosofía y la literatura hacia estas, ¿no? En la filosofía y en la literatura ya se hablaba de utopías, de cómo podría ser la sociedad o la educación, y eso es un buen inicio.
Ahí tenemos a un personaje muy bueno que escribió 95 tesis sobre situaciones de protesta, ¿no? Que era Martín Lutero, con su discípulo Melanchthon, que dice que su discípulo hizo un tratado de principios de protestantismo luterano. Dice que contenía, o ellos protestaban, el derecho de interpretar la Biblia como ellos quisieran, y bueno, que el sacerdote fuera un guía espiritual y no un intermediario entre Dios y pues, el que se iba a confesar, ¿no? El de la iglesia. También que el Vaticano quería matar a Lutero, no lo mató. Muy buenas reflexiones tenía este tipo. También tenemos que algunos autores de esta misma edad moderna que pensaban en utopías, que pensaban en reflexiones sobre métodos educativos idóneos para mejorar el aprendizaje. Tenemos de Francia a Francois Rabelais, que decía que la educación ideal debía contener lenguas griegas, hebreas, latinas, así como la geometría, la aritmética, la música, el derecho civil, la filosofía y la historia. O sea, él ya decía que una educación de calidad debía contener esto. Otros autores de estas utopías tenemos a Tomás Moro, que decía que la educación ideal debía contener ciencias del lenguaje natal, trabajos agrícolas y artesanos, y él incluía el juego como una manera de aprender, ¿no? Una manera lúdica. O sea, ya forma de manera lúdica de aprender es esta, ¿no? Qué manera de tratar el juego, que es una buena herramienta. Nosotros aquí en GAER no utilizamos el juego, pero bueno. Y también decía él que la literatura, el estudio de la literatura era durante todo el tiempo. Es más, en el PDF yo recuerdo que decía que si una persona quería dedicarse exactamente a la literatura podía hacerlo y era apoyado. Muy bueno, la verdad. Tenemos a un italiano, dice que se llama Tommaso Campanella. Pensaba en una ciudad ideal, que los alumnos tuvieran o supieran usar el alfabeto, que tuvieran talleres como tejer, pintar, y que si ellos tenían una inclinación a cierta acción, a cierta materia, a cierto taller, pues vale que los hijos se vayan, que vayan por ese camino si es que les gusta. Qué buena, ¿no? Qué muy buena eso. Si a ti te gusta eso, pues adelante, deberías estudiarlo. Nosotros te apoyamos. O sea, creo que eso ni siquiera se ve ahorita es todo. Bueno, ya lo veremos de qué se trata la educación. Y bueno, otro autor importante fue Jan Amos Komensky, mejor conocido como Comenio, que él podemos atribuirle el concepto, podemos catalogarlo como el padre de la pedagogía. Dice que él hizo toda una revolución pedagógica. Él hizo tratados de reflexión sobre la necesidad de la transformación educativa. Decía igual que se debía buscar una metodología didáctica. Dice que fabricó atlas con imágenes, palabras que eran accesibles para los niños. Dice que hacía textos didácticos dramatizados de sucesos históricos para que fueran recordados por los alumnos. O sea, este maestro sí se preocupaba, ¿no?, por sus alumnos, para que aprendieran. Ojalá así fueran todos. Bueno, también incluyó que debía haber un reglamento escolar, pues, en todas las escuelas, ¿no? Muy buen aporte a Comenio. Un aplauso, Comenio. Muy bien, Comenio. Quisiéramos ser como tú. Bueno, aquí podemos hablar de un personaje igual importante, inspirado por Comenio, que fue John Locke. Dice que se enfocaba más en la escuela, que obviamente tenía un buen pensamiento. Ya íbamos entrando a la ilustración que querían, ¿no? Dice que la escuela era quien criaba a los ciudadanos, a lo que les decía a un principio, ¿no? Y veamos a nuestros buenos o malos gobiernos, como ustedes lo quieran ver, es relativo eso. Y ahora veamos en dónde se educaron,
pues podemos de cierta manera entender. Ahora, ¿por qué no? Ahora imagínate tú, pedagogo del futuro, que vio este video, que va a ser un buen modelo, vas a ser dinamita pura, así que sigue con tu formación, hermano. Bueno, John Luke, que decía que se debían de formar gentlemans, pues que eran hombres de aspecto elegante, ¿no? De aspecto elegante. De modales distinguidos y muy importante, de libertad de pensamiento, y no de una cívica pacífica, o sea, no de cívica pacífica, sino de libertad de pensamiento. Él ya utilizaba el juego como convenio y decía que los estudiantes deben tener persuasión, razonamiento y sobre todo autogobierno. Creo que la cámara se movió. Bueno, y aquí ya pasamos a la ilustración. Creo que así está. Y ya pasamos a la ilustración, que dice que empezó en el siglo XVII. Ahí ya tenemos autores que son conocidos hasta ahorita por su filosofía, como Rousseau, Diderot, Montesquieu y Voltaire. Dice que quienes coincidían en la idea, como John Luke, que por medio de la razón se debía de llegar al conocimiento, contrario a la superstición religiosa, a la ignorancia y al tiranismo. Muy bien, tipos de la ilustración. Muy bien, tenemos que Rousseau escribe Emilio, que es un tratado filosófico donde se habla de la educación del niño. Ahí podemos ver en ese tratado filosófico que él habla de las características del estudiante como capacidades y habilidades, ¿no? Él ya consideraba eso. Dice que también en su tratado mostraba los beneficios del juego, o sea, bueno, eso se conoce ahorita, ¿no? Si quieres que suba un video sobre la importancia del juego en la educación, dale ahí 10,000 veces al botón de like y lo subo sin problema. También dice que era importante el trabajo manual, el trabajo físico, y vinculaba la educación con el entorno. Muy buen aporte, Rousseau. Rousseau decía que se debía enseñar el gusto por cultivar el saber, que el saber mismo. O sea, qué filosófica frase. Muy buena, cosa que, bueno, ya veremos más qué enfoques, qué modelos, se van utilizando a lo largo del contexto histórico, y que el niño solo fuera receptor de información corresponde al modelo tradicional, que pues, es un modelo obsoleto hasta ahorita, ya en esta época, digo. Y bueno, dice que ya pasamos a Diderot, que dice que él clasificó enciclopedias por áreas de conocimiento, donde pues, obviamente una enciclopedia era todo ese conocimiento acumulado de la humanidad sobre ciencias, artes o ciertos estudios, ¿no? También tenemos a Andrew Bell y Joseph Lancaster, que, bueno, ya muchos conocen el concepto de monitor. Yo lo he escuchado más en las escuelas de educación especial. Innovaron ellos con este concepto, ¿no? Con el concepto de monitor, que pues, básicamente era aprovechar el talento de los estudiantes sobresalientes para que estos ayudaran a sus compañeros, ¿no? Muy buen concepto, muy bueno, la verdad. Otro autor importante es Johann Heinrich Pestalozzi. No sé cómo se traduzca o cómo se diga, yo sí lo leí. Dice que basado en un modelo pedagógico de Rousseau, fundamentada que debía de existir un modelo afectivo. ¿Qué tipo de humanismo es esto? Esperen. O sea, este tipo en 1746 ya hablaba de un método afectivo. Y bueno, creo que los beneficios creo que apenas los incluyeron en ese modelo educativo, que está muy bueno la escuela nueva mexicana, o como se llama, se entiende, ¿no? Está muy bueno, te da muchas libertades, por eso ve este video y por eso ve todo este curso, para que sepas armar un modelo, para que sepas suministrar un modelo, para que conozcas todas las bases teóricas y lo presentes en tu escuela y te aproveches de que este modelo nuevo está dando buenas
oportunidades y buenas ofertas, y aparte es muy flexible, así que pues aprovecha. Muy bien, aquí ya podemos entrar a la edad contemporánea, bendita edad contemporánea, bendita. Dice que pues, entre el siglo XVIII, ¿no?, y el siglo XXI, que es donde estamos, ahí ya no hablamos de feudalismo, ahí hablamos de revolución de pensamiento, de ciencia y de tecnología, que avanzaron sin detenerse hasta ahorita, han ido avanzando. ¿Es bueno? Sí es bueno, pero tiene sus contras, ya veremos luego cuáles son sus contras, si ustedes quieren. Bueno, dice que ya por estos tiempos ya se instalaban en las ciudades parlamentos democráticos y acontecían varios momentos históricos devastadores. Tenemos la revolución industrial, que por ese tiempo igual se hicieron escuelas técnicas que querían alumnos que supieran hacer, o sea, que sirvieran a la sociedad, pero en realidad era que sirvieran, ¿no?, a todo este proceso de industrial, ¿no?, que fueran útiles para la industria. Ahorita, o sea, imaginemos eso. Es más, les voy a dejar un video que lo van a ver de tarea, que te da igual otra perspectiva, una perspectiva negativa. O sea, esta es una perspectiva, lo que yo estoy hablando es una perspectiva neutra de la educación, pero ese video, te lo voy a dejar acá, está muy bueno, así que velo y pues si quieres regresa este video y comenta lo que piensas, o en el próximo video que subamos hablamos sobre él. Está muy muy bueno, sobre la revolución industrial, la educación y la revolución industrial. Muy bien. También otro acontecimiento que de la época contemporánea fue la independencia de Estados Unidos. Tenemos la Revolución Francesa y bueno, tenemos otros acontecimientos educativos como la reglamentación de los documentos de la graduación desde el kinder a la universidad, ¿no? Muy bien, otros acontecimientos educativos podemos mencionar a Robert Owen, quien propone una escuela infantil de calidad. Todavía se hacían rezos y cantos religiosos, pero bueno, él propuso un buen modelo para una escuela infantil. Bueno, pues eso es un avance. También tenemos a Froebel, que él innova con instrumentos educativos didácticos apropiados, o sea, a él se lo debemos. Tenemos que ya por el siglo XXI ya se había formalizado completamente la pedagogía. Tenemos pensamientos aquí del socialista Karl Marx, que él apoyaba la educación, que la educación fuera gratuita y que también que los niños no trabajaran. Les digo, la época industrial iba con toda esa época, hasta ahorita. Tenemos también a la segunda mitad del siglo XXI, que ya se le concedió el acceso educativo a grupos marginales como las mujeres y los proletarios. Yo soy un proletario completamente. Gracias Karl Marx por promover una escuela y una educación gratuita. Muy bien, aquí tenemos un acontecimiento psicológico que también fue utilizado en la pedagogía, que en 1879 Wundt hace aportes a la pedagogía a través de la psicología experimental. Tú, psicólogo, debes de conocer a Wundt, muy, muy importante, muy buen referente de la psicología experimental. Muy bien, tenemos otro acontecimiento. En 1913, Watson publica un artículo con su teoría conductista opuesta a la introspección de Wundt. Ahí ya conocemos nosotros esta rivalidad entre estas dos personas, ¿no? Y bueno, después de Watson, la pedagogía igual se innova porque ya tenemos con Wood y la psicología, ¿no? Ya nace la psicología como una ciencia. Y luego viene Watson, que propone buenas ideas conductistas, y la escuela se nutre de esas ideas y pues se va revolucionando aún más y se van haciendo aportes interesantes, muy muy buenos, pero no suficientes. Conforme va pasando esto se va haciendo mejor. Por ejemplo, en 1963 tenemos el aporte de David Ausubel, que ya todos conocemos su concepto clave, aprendizaje significativo. Él
Él propone una teoría basada en la enseñanza, aprendizaje por medio del descubrimiento, privilegia el activismo del niño y postula que se aprende aquello que se descubre. Muy buen aporte, muy buen aporte de aprendizaje significativo. Es nuestro marco de referencia que ahorita tenemos nosotros, los servidores educativos, los orientadores educativos. Muy bien, tenemos otros aportes. En 1968, con los movimientos estudiantiles en diferentes partes del mundo, incluido México, Francia y Estados Unidos, estos tenían el objetivo de exigir normas sociales, la transformación de la vida escolar y la democratización de la escuela. Es importante mencionarlos, ¿no? Tenemos en 1982 el aporte de la medicina con María Montessori. Ya todos conocemos a Montessori con su método maravilloso que funciona de maravilla para algunos casos de aprendizaje, ¿no? De estilos de aprendizaje funciona muy bien en la actualidad y se ha ido renovando. Muy bien, tenemos en 1993 soporte de Vygotsky, que en su libro Pensamiento y Lenguaje, donde propone el análisis de las relaciones entre estas dos funciones, pensamiento y lenguaje, en una perspectiva teórica. Muy buen aporte de Vygotsky, bravo también. Muy buen aporte a la pedagogía y a la psicología. También tenemos un aporte muy bueno de Jean Piaget, que se merece 10.000, 20.000 aplausos. En 1930 revolucionó la teoría del aprendizaje con soporte psicogenético, que es muy conocido, el constructivismo, que es un enfoque que utilizamos ahorita en Garden. Es un modelo explicativo en el cual se establecen las relaciones existentes entre la mente y el origen de los procesos evolutivos que se desarrollan en el individuo. Jean Piaget, eres un dios de la teoría de aprendizaje. Gracias por traernos conceptos como esquemas, como acomodación, como asimilación. El constructivismo es de mis corrientes favoritas. Si quieren que desglosemos su teoría, pues a mí me encanta Piaget, muy buen aporte. Muy bien, tenemos también una corriente muy buena que es el humanismo, que apenas se aplicó en las escuelas. No culpo a nadie, es parte del proceso de la historia, ¿no? Que se vayan dando estos acontecimientos pausadamente. Pero bueno, esta nace en 1962. También tenemos a un crack que postula su teoría enriquecimiento instrumental. Yo también ocupo conceptos de Raube, de 1980, de este programa, ¿no? Es muy bueno. También otro concepto muy importante ya en la edad contemporánea, en la edad de las tecnologías, de las TICs, no de las ITs, de las TICs. Tenemos que en el 2004 nace el concepto de conectivismo. Es muy importante este concepto. Incluso es importante para aplicarlo en el constructivismo, es muy importante, por George Siemens. Y bueno, eso es todo. Espero que este video, que sí está un poquito largo como estoy viendo ahí, pero pues no espero que sea aburrido, ¿no? Se supone que tu tarea es esta, tu tarea es indagar, investigar sobre la historia de la educación. Así que bueno, si quieres ser un buen pedagogo, si quieres ser un buen psicólogo educativo, pues es parte de tu tarea, ¿no? Y bueno, aquí abajo les dejo el link del video que les dije de la educación en la época industrial, de cómo la época industrial quería controlar la educación para que esta sea funcional, pero solo para este sector, ¿no? Para este sector industrial, para seguir generando pues futuro, ¿no? Que pues el futuro es incierto, el futuro ni siquiera existe. Pero bueno, ese es un asunto X. Muy bueno, nos vemos en el próximo video sobre qué son los modelos educativos, donde vamos a indagar un poco sobre esto. Y recuerden, este es su curso, cómo crear un modelo educativo.
ya vimos qué es educación, ya vimos la historia de la educación, nos falta saber qué es un modelo, qué es un enfoque teórico, qué es la intervención educativa, cómo hacer una planeación didáctica adaptada a las necesidades educativas y bueno, si algo más, si otro tema más puede entrar aquí, pues lo añadiremos, ¿no? Pero bueno, nos vemos en un próximo video y pues por favor, compartan y pues difundan eso, ¿no? Que es lo mismo que compartir. Pero bueno, nos vemos en otro video. Paz, amor, pasito, lo que ustedes quieran.